Carlos, Brian, buenos días. Buenos días, Inge. ¿Cómo estamos? Pues ahí estamos, lo bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien atareado, gracias a Dios, no nos falta el trabajo. Ahorita haciendo berrinche porque acabo de echar a perder una cotización. De esas veces que salvas, que tienes muchos archivos abiertos y salvas el que debes, el que no debes, y borras el que no deberías. Total, que perdí ahí la cotización que estuve haciendo desde anoche. Pero bueno, ya, no importa. Vamos a avanzarle un poquito. Ahorita el tema vamos por la tercera parte de las instalaciones hidráulicas de proceso. Y ahorita van a escuchar la grabación de pues los demás componentes, digo, los demás pasos de la guía para la revisión o diseño de las instalaciones hidráulicas, particularmente la selección del diámetro nominal el diámetro nominal de la tubería, que sería el equivalente a la selección de los conductores en las instalaciones eléctricas. Entonces hay que observarlo, tomar notas, luego hacer la tarea completa de sacar el resumen y hacer sus comentarios. Si hay alguna pregunta, pues interrumpan en cualquier momento. Aquí estoy, de todos modos. No hay, ¿cómo se llama? No hay problema. Por si tienen alguna duda, pues interrumpan y le paramos la grabación para continuarle. ¿Sale? ¿Alguna pregunta de lo anterior? ¿No tienen? No, Inge, todo bien. Correcto. Cristian Arnold. ¿Ya entra? ¿No ya entró? No, ¿verdad? Christopher. Bien, entonces vamos a darle con este video. Dejen nomás compartirlo. Ok, si lo ven ya lo hicimos con la instalación eléctrica. Debemos de tener el layout, pues obviamente es un dibujo a escala. Debe ser un dibujo pictórico, o sea, son diagramas pictóricos que nos indican. ¿Sí escuchan y ven la grabación? Sí, Inge. Vale. Indican en dónde están todos los equipos. Aquí ya tenemos también la ubicación de los equipos tenemos ya la identificación, o debemos demostrar la identificación como tal, como en este caso. Ya tenemos la localización de cada horno, dónde quedan los equipos, los diferentes equipos que conforman la instalación hidráulica del proceso.
Aquí, por ejemplo, pues tenemos el horno, tenemos el tablero, el chiller, el intercambiador de calor, la oposición de algunas de las bombas que alimentan el circuito principal de la bobina, y el circuito de enfriamiento del que viene de las torres de enfriamiento, y el circuito de recirculación. Aquí no estamos mostrando, por ahorro, no estamos mostrando todavía el circuito de retorno de los equipos de enfriamiento para los lingotes, por ejemplo, para el vaciado, para el enfriamiento del metal líquido. Y ya tenemos la oportunidad de ver, al ya tener las ubicaciones, podemos empezar a definir las longitudes de las tuberías. Esta parte, pues se necesita tener pues las elevaciones y en algunos casos los isométricos para poder asegurar la longitud total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ejemplo, ejemplificando esta línea que alimenta la bobina del horno, aquí se muestra que está de manera subterránea, y aquí se muestra que tiene, por ejemplo, una elevación pues alrededor de 3 metros desde el fondo de la trinchera hasta donde está la entrada para hacer las conexiones al horno. Al crisol del horno de inducción. Entonces, ya con esto ya podemos, teniendo tanto elevaciones como la lista de planta, ya podemos determinar la longitud real que tienen las líneas de alimentación de cada elemento. En algunos casos, incluso las líneas se van identificando con un cierto código que nosotros lo podemos definir de acuerdo a los requerimientos o de acuerdo a los estándares que se tengan en la empresa, pero ya podemos definir también una identificación de esas líneas. Aquí estamos mostrando el detalle de la elevación del horno, pero se pueden mostrar pues elevaciones de todos los componentes. La ubicación de los equipos, pues lo hacemos conociendo ya la vista de planta de cada uno, los tamaños y dimensiones de cada uno, y ubicando también las conexiones de los mismos elementos que estamos interconectando para hacer la red, para hacer la instalación hidráulica del proceso. En este caso, un proceso de enfriamiento. Aquí en el ejemplo se muestran algunos otros ejemplos de cómo hacemos la ubicación de los equipos. Aquí estamos mostrando otros equipos, unos tanques y algunos otros elementos. Aquí la escala está en pies, está mostrado en pies. Esto lo encuentran, estas imágenes las encuentran en el manual, en un manual que aparece aquí en sus, que también está ahí en la plataforma, que se llama Liquid Process Pipe and Manual. Toda esta información que estamos platicando aquí la pueden encontrar en este manual. Y algunos de los ejemplos, aquí tienen muchos datos del sistema, de las tuberías y los estándares, todas las dimensiones, diámetros nominales de las tuberías, incluso considerando las especificaciones en ANSI, que es la norma americana,
y las especificaciones en ISO, que es la norma europea regularmente. Los diámetros nominales siempre son diferentes de los diámetros reales que se encuentran dentro de la tubería, como pueden ver ustedes. Aquí en esta tabla, por ejemplo, se muestran los diámetros nominales desde tuberías desde 1/4 hasta 60 pulgadas de diámetro nominal y diámetro real. Aquí, si se fijan en los diámetros mayores, pues ya casi coinciden el diámetro nominal con el diámetro interior del no, perdón, es el diámetro exterior. Es muy similar al diámetro interior porque depende mucho del espesor de la tubería. Y obviamente pues el espesor va a depender de la presión a la que estemos trabajando. Entonces, si ustedes hablan de un tubo nominal de 1 pulgada, por ejemplo, el diámetro exterior es de 1,05. El diámetro interior, a lo mejor hay por ahí van a ver algunos otros calibres. Bueno, ahorita por lo pronto, ahorita más adelante vemos dónde sacamos los calibres. Podemos ver que las tuberías no representan exactamente la medida nominal, sino el diámetro real es un poco diferente porque depende del espesor. Y ya sabemos que el espesor va directamente relacionado con la presión de trabajo. Entre más grueso sea, pues tenemos una capacidad mayor para soportar la tubería. Entonces, estos lo van a ver por ahí en algunos lugares, en algunas partes de este manual. Denle una ojeada, está muy extenso, por eso no lo vamos ahorita a revisar, pero denle una ojeada a toda la información que pueden tener aquí, que está muy completo, realmente, aunque es un manual ya un poco viejito. Esta es una edición del 2012, del 2002. Seguramente ya hay algunas actualizaciones, pero no ha cambiado mucho realmente de lo que es. Entonces, aquí podemos empezar a ver estos temas. Aquí, igual que en el diagrama de proceso, pues también indicamos algunos flujos y algunos equipos y sobre todo dónde están teniendo los componentes. Aquí está otro ejemplo por ejemplo, un horno eléctrico. Ahí pueden verlo en la plataforma. Pero ahorita por lo pronto vamos a trabajar con el primero. Ya que tenemos definida, y esto siguiendo el orden en la guía, ya que tenemos definido en la vista de planta las trayectorias de algunos de los componentes, como decíamos, necesitamos ver algunas de las vistas auxiliares y algunas elevaciones, y en algunos casos más o menos detallados podemos requerir incluso también definir el isométrico. En algunos casos se utilizan incluso los isométricos para determinar las trayectorias reales completas, y se utilizan para determinar con las elevaciones y en algunos casos, insisto, los isométricos, que ya los isométricos regularmente se hacen específicamente para cada línea. Y aquí les voy a mostrar algunos de los ejemplos de ¿dónde quedaron? Espérenme.
Ahorita regresamos a este. Aquí ya, como pueden ver, el mismo ejemplo, ya tienen ya más detalles de las tuberías y podemos ya determinar entre cada uno cuál es la longitud real de las tuberías. Incluso ya pueden detallar los componentes de tal forma que ya podemos empezar a determinar algunos de los elementos principales de los equipos, ¿verdad? O sea, ya podemos empezar a establecer la lista de materiales que se van a requerir en todos los procesos. Aquí no, como les decía, pues nomás es un ejemplo de los distintos sistemas o de los ejemplos de algunos detalles en isométrico, que muchas veces nos basamos nos basamos en las elevaciones y en las vistas de planta. Pero, por ejemplo, ya aquí en los isométricos, como pueden ver aquí, ya empiezan a determinar en cada línea, por ejemplo, en este ejemplo, ya la trayectoria real desde donde se deriva el componente con todos sus detalles, ¿verdad? Inclusive aquí estamos marcando estos puntos, significan que son uniones soldadas. Aquí es como la ubicación exacta de las tuberías, y por ejemplo aquí se muestra cómo se tiene, a lo mejor aquí estás evitando algún obstáculo o dándole la vuelta a algún elemento. Estás a cierto nivel, luego bajas de nivel, o sea, tienes un elemento y vas bajando en diferentes hasta llegar hasta una cierta posición. O sea, si se fijan, tienen ya aquí ya pueden detallar prácticamente todo. Aquí en este ejemplo se alcanza a identificar los elementos, las líneas, el diámetro nominal que estamos utilizando. Aquí son puras tuberías de 2 pulgadas prácticamente. Aquí se está mostrando la cédula o el calibre del espesor. Y luego se está poniendo la descripción de los elementos. Inclusive aquí ya se muestran algunas válvulas y algunas conexiones, codos de 90 grados, por ejemplo. Estos son codos de 90 grados, estos codos son codos 45 grados, igual todos estos son 6 codos de 45 grados. Y aquí muestran el material que estamos utilizando. ¿De qué depende el material de las tuberías, por ejemplo? Pues principalmente del material que se están manejando. O sea, la tubería debemos de considerar para utilizar, para la selección de la tubería, tenemos que utilizar primeramente, ahorita vamos a ver el tema, el diámetro nominal que estamos utilizando, es el primer dato. En algunos casos se identifica la línea, por ejemplo, aquí estás hablando del tramo 6, el tramo 7, y otros tramos independientes que ya tienen, aquí muestran un número, y mostramos el diámetro nominal, el espesor, si queremos saber, y en algunos casos la longitud de la tubería. Bueno, aquí están su cantidad. En el isométrico se muestran las longitudes, que por cierto están en pulgadas y milímetros entre
entre paréntesis, según yo. Sí, estas son pulgadas. Entonces les decía, para seleccionar el material de la tubería depende del líquido que estamos manejando principalmente, y en algunos casos depende también del el material interior que soporte el líquido que estamos manejando, si es un líquido abrasivo, si es un líquido que pueda tener cierta salinidad o cierta acidez. Tenemos que considerar la resistencia del líquido a manejar primeramente, y luego la resistencia que debe tener al exterior. Regularmente el interior pues es suficiente, el material que del líquido que se está manejando, pues es suficiente para soportar también el exterior, pero en algunos casos puede llegar a verse afectado. A veces se necesita pues al menos un recubrimiento para evitar, por ejemplo, si la tubería está a la intemperie, pues hay que evitar el rocío, pues, o evitar la lluvia o la humedad que puedas tener, en la oxidación que se pueda presentar por la presencia de la lluvia, por ejemplo. Y si esa lluvia aparte tiene contaminantes ácidos y demás, pues a lo mejor también tienes que tener algún tipo de recubrimiento. Muchas veces es suficiente. Cuando el ambiente es muy agresivo, pues tenemos que utilizar, por ejemplo, tubería inoxidable o tubería de PVC, manteniendo siempre pues la presión de trabajo que se debe de utilizar. Entonces, ya tenemos que ir detallando la longitud, y aquí en este caso, por ejemplo, hay una válvula de corte y una válvula check, y todas son tuberías de 2 pulgadas. Hay algunos pequeños elementos que son de más pequeños. Aquí otro ejemplo de tuberías con isométricos. El punto, cuando vean tuberías con puntos, quiere decir que son tuberías que son tuberías soldadas, o en algún caso roscadas, pero en este caso son tuberías roscadas. Igualmente pues se tienen algunas marcas que podemos identificar, y aquí. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? ¿Todo bien, Inge? ¿Todo bien, profe? Bueno, seguimos. En el isométrico mismo estamos determinando las mismas tuberías, en la longitud de las tuberías. Entonces podemos tener algunos ejemplos. Es otro ejemplo de otras isométricos. Como ven, el isométrico pues es necesario hacerlo para cada línea de que estamos requiriendo dentro de nuestra instalación. Y en el mismo isométrico podemos ir determinando, por ejemplo, cuántos reductores, filtros, válvulas y las conexiones a las bombas centrífugas en este caso. Aquí, por ejemplo, pues a lo mejor está mostrado en milímetros o en pulgadas. Por ejemplo, aquí está mostrando 4 tuberías de 3 y 2 pulgadas con tubo galvanizado, de acero galvanizado cédula 40, por ejemplo, en este ejemplo. Y en este otro, pues aquí igual ya tienes otros detalles igual de las tuberías, con un poquito más todavía diferentes tipos. Entonces, esta parte pues, es el definir ya las trayectorias exactas, longitudes y derivaciones, desviaciones, curvas, y algunos
algunos otros datos para tener bien identificados todos los elementos de las tuberías de la instalación. Este es un ejemplo, pues no sé, de algunos otros sistemas de distribución de tuberías. Entonces, podemos para determinar ya las trayectorias ideales que necesitamos para nuestra instalación, podemos ya tener elevaciones e isométricos, y junto con la vista de planta podemos ya determinar cómo podemos ya podemos saber toda la longitud. ¿Cuál es el dato primordial que vamos a utilizar para determinar el diámetro nominal? Hay una Espérame. A ver si lo alcanzan a distinguir. El primer criterio para determinar el diámetro nominal, que en algunos casos, como pudieron ver en los diagramas que mostramos ahorita de ejemplo, ya lo tienes definido, pero para definirlo hay tres maneras de determinarlo. ¿Cómo determinamos el diámetro nominal? Principalmente por el flujo que estamos manejando. De acuerdo al flujo de material de líquido, que estamos manejando en la tubería, podemos determinar el diámetro nominal o el diámetro interior, que a fin de cuentas es el que nos interesa. Pero los criterios que utilizamos, o los métodos que utilizamos más bien, son tres. El primero y más práctico, este es el que muchas veces el que terminamos utilizando para muchas cosas, es la manera más práctica de hacerlo. Si ya tenemos el equipo, por ejemplo, ya tenemos un chiller, o ya tenemos la torre de enfriamiento o un tanque de proceso, esos elementos ya tienen unas tuberías, utilizas el diámetro nominal de los equipos, es decir, si los tanques o los procesos o los equipos que estoy interconectando ya tienen un diámetro en sus conexiones, incluso un tipo de conexión. En instalaciones hidráulicas de procesos utilizamos tres tipos de conexiones. Primeramente en diámetros pequeños, hasta 4 pulgadas probablemente. Tengamos con tuberías de 4 pulgadas se puede utilizar tubería roscada. Ahora sí que desde un cuarto, como vieron ahí en la tabla de los diámetros nominales, puede ser tubería roscada. El tipo de rosca que normalmente se utiliza es una rosca cónica. Por ahí lo van a encontrar como rosca NPT. NPT significa National Pipe Thread, es decir, una rosca estándar cónica para tubería. O sea, para la tubería es una rosca cónica. Y entonces la hembra, en la conexión hembra, yo meto la rosca con el cono hacia adentro, y en el tubo o en la tubería, en el macho, utilizamos
el cono invertido. Entonces, a la hora que lo roscamos, que lo apretamos, logramos hacer un sellado más o menos importante. Regularmente en las roscas de tubería se utilizan algunos elementos de sellado adicionales como Permatex o algún adhesivo que nos sirve para sellar esas entre roscas. Utilizan por ahí entonces diámetros nominales. El diámetro nominal de los equipos, ese es el primer método para determinarlo. También tenemos una manera un poco ya más, un poco más pues, sofisticada, vamos a llamarle, o que podemos calcular podemos calcular el diámetro interior de la tubería en base a la velocidad máxima permitida. La velocidad máxima permitida en tuberías de líquidos es de 4 metros por segundo o 12 pies por segundo. Considerando esas medidas, pues podemos encontrar ahí si lo alcanzan a distinguir, estos son los datos. Con que se acuerden de esos dos datos o solo del primero, la velocidad máxima permitida en una tubería para un líquido sería 4 metros por segundo. Arriba de eso ya seguramente vas a estar provocando más caída de presión que de lo normal, que pues no es recomendable. Y por último, aquí incluso dan algunos otros datos para aire, que también es más o menos válido, que son 5 metros por segundo, y en el caso del vapor, vapor de agua, también se va a 6 metros por segundo. 65, no 6. Me parece que son 65, ya no me confundí. $65 metros por segundo para el caso de vapor de agua. Una presión de vapor mayor de 2 bars. Bueno, pero estos dos casos, aquí el dato que nos interesa para el caso de las instalaciones hidráulicas, pues es la velocidad máxima en 4 metros por segundo. Con eso ustedes pueden calcular el diámetro nominal mínimo. Y van a ver en las tuberías, ahí van a ver los diámetros de acuerdo a los espesores. Ese tenemos que tomar en cuenta. Caray. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente criterio, aquí mostramos en el diámetro exterior, el diámetro interior, que varía de acuerdo al espesor, y el diámetro nominal, en ocasiones se parece, es el diámetro más cercano al diámetro. El diámetro nominal regularmente es más pequeño que el diámetro exterior, ¿verdad? Ahí pueden ver algunas tablas, déjenme ver si están por aquí, dimensiones de tuberías. Las tuberías normalmente, si pueden ver aquí, estos son los diámetros nominales de los tubos, el diámetro exterior de las tuberías en pulgadas, y acá, bueno, aquí abajo también pueden ver las tuberías en unidades métricas. El diámetro nominal igual se muestra en milímetros, pero el diámetro exterior es diferente. Pero el diámetro interior, aquí es una tubería muy pequeña, depende del espesor. En este caso aquí, para fines
lo conocemos como cédula. La cédula, casualmente, déjame ver si lo encuentro por aquí. Es un número que mantiene la relación es la relación de 40 veces la presión de operación entre la la presión me parece que es el esfuerzo permitido, 40 veces el esfuerzo permitido en la presión de trabajo. Entonces, esto quiere decir que la presión del material, perdón, el esfuerzo permitido máximo o el esfuerzo de ruptura máximo del material, lo multiplicas por 4 y lo divides entre el número de la presión nominal. Entonces, quiere decir que en teoría, antes de reventar una tubería, necesitas llevar hasta 40 veces la presión de trabajo la presión de operación la tienes que multiplicar por 40 veces para poder reventarla. Entonces, entre mayor sea la cédula, mayor es el espesor de los mayor es el espesor de las paredes de la tubería, y esto hace que tengas ya un diámetro interior diferente, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver las medidas, y ustedes ya con la velocidad ustedes pueden ya determinar cuál será el diámetro nominal de los equipos que están buscando. Se considerarían, hola, entonces un último forma de saber el diámetro nominal. El diámetro nominal que vamos a usar en cada línea, pues va a ser utilizando entonces ya dijimos que usamos primero el diámetro de los equipos. Si no tenemos acceso a esa información, podemos utilizar la velocidad máxima permitida, que para eso tenemos que conocer solo tenemos que saber que la máxima serían 4 metros por segundo. Entonces, calculando con esa velocidad podemos calcular cuál sería el diámetro. Y la otra, utilizar tablas o nomogramas que nos permitan minimizar la caída de presión, es decir, buscar que tengamos la mínima caída de presión. Por ahí van a ver en la determinación de diámetro de tubería. Déjenme ver dónde está ese. Nomograma, espérenme. El tercer método es esta tablita tiene muchos años. La he usado por mucho tiempo, desde hace ya bastantes años, pero sigue siendo válida. Fíjense, ahí no se burlen de la fecha, pero pues, desde que estudiaba ya utilizaba esta. Bueno, no, de hecho no, ya un poco después de
de salir de la escuela. En esta tabla, sí la pueden ver, ¿verdad? Sí. En esta tabla se muestran así directamente y sin mucho problema, una columna donde se muestra el flujo en litros por minuto o en galones por minuto, y columnas de las tuberías. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, déjenme ver si recuerdo dónde quedó. En el ejemplo que vimos al principio, por ejemplo, aquí teníamos una tubería de 650 galones por minuto para alimentar del intercambiador de calor a la bobina del horno. Eran 650 galones por minuto. De esos 650 galones por minuto, pues lo puedo localizar aquí, por ejemplo, y encontramos, vamos a ver, los 650 galones por minuto están aquí así. Estos son galones por minuto. Aquí, si se fijan, tenemos cobertura en 4 diámetros de tubería. En la tubería con diámetro nominal de 4 pulgadas, 5, 6, 8 y 10 pulgadas. ¿Qué significan estos números en la tabla? Estos son el diámetro representan la caída de presión por cada 100 metros de tubería. Entonces, si yo los 650 galones por minuto, que también equivalen a 2.460 litros por minuto, 2.4 metros. 2.4 metros cúbicos por 0.46 metros cúbicos representan, significa que si yo meto una tubería de 4, la caída van a ser de 39 por cada 100 metros de tubería. Si la tubería, por ejemplo, nos vamos al layout, déjenme ver dónde quedó. Permítanme un segundo, por aquí quedó. Esto está aquí. Vamos a suponer aquí, estamos hablando dijimos que era la bomba a la alimentación. Por ejemplo, en este caso son aproximadamente unos 25 metros más otros 5 metros, 30, 35, alrededor de 40 metros de longitud de tubería para esta alimentación. En el caso son alrededor de 40 metros. Si tenemos 40 metros de longitud, entonces aquí ya podemos sacar cuál sería la caída. Déjenme traerme una libreta para no estar en lo que le piensan, lo calculan.
Entonces tenemos que dijimos 40 metros de longitud. ¿Sí me van siguiendo? Sí. En 4 pulgadas tendríamos una caída de 39 metros por cada 100. Entonces, si tenemos, multiplicamos 40 por 39, permítame. $40 por 39 entre 100 serían 15.6 metros de caída de presión. ¿Esto qué significa? Aquí la caída que estamos mostrando son metros de columna de agua. ¿Cuánto corresponderían estos 15.6 metros de columna de agua de presión, de caída de presión? Corresponden a 1.56 corresponden a 1.56 kilogramos por centímetro cuadrado. Por cada un kilogramo, para que lo recuerden, 1 kilogramo por centímetro cuadrado equivalen a 10 metros de columna de agua. O sea, la presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado equivale a 10 metros de columna de agua. Entonces, si yo tengo 15.6 metros de columna de agua, estamos hablando de que tenemos una caída de 1.56 kilogramos por centímetro cuadrado. Así el dato de así no sirve de mucho, pero bueno, ahorita hacemos la comparación utilizando tubería de 4 pulgadas. Si utilizamos, por ejemplo, la tubería de 8 o 6 pulgadas, por ejemplo, ya nos baja drásticamente. Si utilizamos la de 6 pulgadas, la longitud equivalente, perdón, la longitud la caída por cada 100 metros es de 5.4 entre 100. ¿Cuánto nos da? 40 por 5.4 entre 100. La caída ya nos da 2.16 metros de columna de agua, que convirtiéndola a presión, la caída de presión sería de 0.26 kilogramos por centímetro cuadrado. Y por último, para irnos al extremo, si utilizamos una tubería de 10 pulgadas, nos vamos a una caída de 0.45 entre 100. ¿Cuánto sería? 10 pulgadas sería 0.45 por 40. Por 40 sería igual a 18 entre 100, perdón.
sería igual a punto 18. Ah, pues sí, punto 18. Punto 18 metros. Se malacostumbra uno. Y obviamente serían punto 018 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuál de las tuberías utilizarían? ¿Qué diámetro nominal de tubería utilizarían para este ejemplo? ¿Jóvenes? Una de, bueno, de 10 ya está muy sobrado, ¿no? Exactamente, la caída ya es muy baja, comparativamente. Aquí para esto debemos de conocer la presión de trabajo máxima que tengamos en el sistema, que eso vamos a determinar. Eso ya lo podemos saber a veces en algunos sistemas ya sabemos qué presión necesitamos, pero sí podemos saber un porcentaje, ¿verdad?, de tubería, pero es obvio que entre mayor sea el diámetro, menor es la caída de presión por razones obvias, ¿verdad?, porque el flujo, la velocidad es más lenta y hace que la fricción afecte menos a la turbulencia o provoque menos turbulencia. Entonces aquí utilizaríamos, pues por ejemplo, a lo mejor la tubería de 6 pulgadas podría ser un uso importante. Existen instalaciones en donde las limitaciones de espacio o otras restricciones por otros elementos, o sea, por el espacio mismo de donde están instalados, que a lo mejor tengas que usar la de 4. En ese caso, pues sí tienes que navegar con una caída mayor. Pero en la medida que tú puedas, pues tienes que poner un diámetro mayor. Te conviene más para minimizar la caída de presión. Y por eso se hablaba de que utilizamos los nomogramas o las tablas para minimizar la caída de presión. Aquí, pues la recomendación sería usar de 6 pulgadas, si no hay ninguna restricción. ¿Qué pasaría si queremos ser muy eficientes, si queremos tener la mínima tubería, pues nos vamos a 8 pulgadas o a 6 pulgadas, a 8 o a 10 pulgadas, pero las restricciones aquí de espacio ya nos empiezan a crear un problema. Por ejemplo, ya nos provocarían cómo metes la tubería en las líneas de las barras de la bobina, por ejemplo, o cómo ya te dan más restricciones, y además, pues una tubería más grande, pues es un mayor peso, y un mayor peso pues significa un mayor costo. Entonces, revisen, hagan el ejemplo con la tubería con la torre de enfriamiento, usando este mismo dibujo que ahí vienen en la plataforma. Revisen cuál sería la tubería que utilizarían en la alimentación de la torre de enfriamiento al intercambiador de calor. Esta parte es un ejemplo interesante ahorita, y ahí se van a dar cuenta porque háganlo de tarea, determinen el diámetro nominal de la tubería que va de la torre de enfriamiento al intercambiador de calor. Si se fijan, nada más tomen en cuenta que aquí tienen una tubería de ida y de retorno, ¿verdad?, que no se alcanza a distinguir, pero es ida y vuelta, ¿verdad?, a la tubería. Aquí no estamos utilizando doble bomba. Aquí la bomba la utilizamos para la ida y vuelta al intercambiador de calor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ok, entonces hagan el ejercicio y manden la tarea para determinar qué diámetro nominal utilizaríamos con estos mismos datos. ¿Sale? Y nos vemos el miércoles. ¿Ya definieron cuándo quieren el examen? ¿Jóvenes? Inge, yo tengo una pregunta. ¿Sí?
Por ejemplo, si yo elijo 6 pulgadas o 8, ¿también va a cambiar el tamaño de la bomba o hay acoplamientos especiales? No, la bomba esa depende de otros factores. La tubería el diámetro de la tubería, pues es para que tú tengas la menor caída posible. Ah, ok. Gracias. Sí, pero es independiente. Una manera de encontrar ahí el diámetro de la tubería mínima, por ejemplo, es viendo el diámetro de la tubería de descarga de la bomba o de succión de la bomba. Puedes determinar el diámetro nominal, como se mencionó ahí, pero puede ser, digo, si la longitud es demasiado grande, tú necesitas un diámetro mayor para minimizar pérdidas. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, si tienen alguna otra duda, pues ahí me la comentan en el correo. Y pues aquí le dejamos por hoy. Y nos vemos el miércoles. No, ¿qué día es hoy? Miércoles, el viernes. ¿Sale? Dale, gracias, Inge. Gracias. Hasta luego. ¿Mande?